angustia. A continuación, por imagen de santidad, clama a mí. Clama a mí. Bendiciones a cada uno de los televidentes. Quiero decirles que en este día venimos con un corazón muy agradecido y tengan cada uno de ustedes, a todos los televidentes que hoy nos están viendo. Mi nombre es Yunibet Jiménez, para los que no me conocen. Le doy gracias a Dios por tener el privilegio de estar esta noche en este programa, Clama a mí, ya que la directora del programa nos invitó. Aquí estamos para servirle al Señor y traer una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque Dios nos ayuda y Dios es el que nos prepara para estar acá compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias a la hermana Bessie por invitarnos, que Dios la bendiga y muchas gracias. También tenemos aquí a otra hermana que nos está apoyando. Voy a dejarla con ustedes para que ella pueda presentarse. El Señor continúe bendiciendo a cada uno de mis hermanos que nos escuchan, no solo hermanos, amigos y todos los televidentes que nos escuchan en las comunidades, en la ciudad y en todas las partes del mundo que nos están escuchando en este momento. Estamos en este momento agradeciendo a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de estar aquí en este medio de televisión donde vamos a llevar la palabra del Señor, porque eso es lo que el Señor pide a cada uno de nosotros, que su palabra sea extendida. Y estamos agradecidas con el Señor por ese privilegio que nos da de estar aquí en este lugar. Luego vamos a orar, dando nuevamente las gracias a nuestro Padre Celestial, porque hasta aquí Él nos ha guardado, porque Él ha sido misericordioso, porque ha sido bueno. Él ha sido más que bueno. Son tantas las cosas que el Señor hace a favor de nuestras vidas, que es uno de los motivos para estar agradecidos con Él. Bendecimos, Señor, en esta noche, este medio televisivo. Damos gracias por ese privilegio tan grande de que tu palabra llegue hasta el rincón más largo, y damos gracias a nuestro Padre Celestial por eso. A continuación, el tema que vamos a hablar es la oración. Nuestra hermana continúa. Gracias, hermana Yadira. Este es el tema que traemos en este día. Vamos a hablar sobre la oración, la importancia que tiene la oración. Sabemos que el orar es muy importante, comunicarnos con el Dios Todopoderoso, eso es muy importante. Y cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, esa confianza, esa comunicación con el Rey de Reyes, sabemos que Él es nuestro respaldo. Hoy ese es el tema sobre la oración que vamos a hablar y traemos una pregunta por decir. La oración nos acerca a Dios. Sabemos que Dios, Él es el que la oración nos acerca a Él, ¿verdad? Y por eso siempre estamos sedientes de la oración. Dice, ¿por qué razón debemos orar o clamar? Es una pregunta. Y tenemos aquí en Isaías 40, 29 al 31. Dice, ¿por qué razón debemos orar o clamar? Nos dice Isaías 40, 29 al 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué versículos, ¿verdad?, cómo nos habla el Señor. Dice que los jóvenes flaquean y caen, ¿verdad? Pero que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán a las alas
como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice que aún la gente más fuerte se cansa. Aún creemos que estamos fuertes y decimos, no nos cansamos. Pero dice que aún la gente más fuerte se cansa por momentos. Pero el poder y la fuerza de Dios nunca disminuye. Sabemos que Dios está ahí, que aunque nos sintamos muchas veces cansados, agitados, fatigados, pero sabemos que el respaldo del Rey de Reyes está con nosotros. Dios nunca disminuye, dice. Él nunca está demasiado cansado ni ocupado para ayudarnos o para escucharnos. Él siempre está atento. ¿Verdad, hermana Yadira? Así es, Él es especial, ¿verdad? El Señor, pues es el ejemplo perfecto, ¿verdad? Jesús es el ejemplo perfecto de la oración, ¿verdad? Nosotros podemos leer en nuestras Biblias también en Lucas 5:16, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Qué mejor ejemplo, hermanos, ¿verdad? El de Jesús. Amén. Jesús es el ejemplo perfecto, hermana Yuni. Es a quien nosotros tenemos que imitar. No tenemos que imitar a nadie más que a Jesús. No tenemos que imitar al artista, al que ora por diferentes medios. No, nosotros tenemos que ser imitadores, pero de Jesucristo. Amén. Sí. Así es. Dice que su fuerza es nuestra fuente de fortaleza. Amén. Sabemos, ¿verdad? Su fuerza es nuestra fuente de fortaleza. Así es. Cuando se sienta y dice que todo en la vida lo aplasta o todo se le viene, como decimos, se le derriba, lo primero que tenemos que hacer es clamar a Dios para que renueva nuestras fuerzas. No tenemos que ir a buscar o a ver, nos sentimos hasta enfermos y queremos buscar en el médico primeramente. Pero nosotros, los hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es buscar, orar, buscar al Señor, clamar a Él, ¿verdad? Dice que clamar a Dios para que Él renueve nuestras fuerzas. Esperar, dice en Jehová, es saber que su fuerza prometida nos ayuda a levantarnos por encima de las confusiones y dificultades de la vida. Él siempre va a estar al frente de nosotros. Él siempre nos va a ayudar. Si sentimos que nos caemos, nosotros acudamos a orar, a buscarle a Él en oración y tengamos presente que Él nos va a levantar. Él es el que nos va a dar las fuerzas, Él nos va a ayudar y Él nos va a poner nuevas fuerzas. Así es, hermana, amén. Yo también voy a leer aquí un concepto bíblico que tengo de oración. La oración es una expresión hacia Dios que se manifiesta, ¿verdad?, a través del amor, reconociendo lo que Él es, ¿verdad? Voy a repetirlo nuevamente. La oración es una expresión del alma hacia Dios que manifiesta amor y reconocimiento por lo que Él es, ¿verdad? Este es un concepto bíblico de lo que es la oración. Muchas veces decimos que orar solo es hablar con Dios. También tengo aquí el orar, otro concepto que es pedir, rogar, suplicar. Tenemos que estar, hermana Yuni, en constante oración, ¿verdad? Amén. En constante ruego, en constante súplica. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar la respuesta. Es cuando el Señor, ¿verdad?, nos da la respuesta. Cuando nosotros estamos con gemidos, ¿verdad? Y cómo debemos estar cada día con el Señor, ¿verdad?, en obediencia para que nuestro Padre Celestial dé respuesta a cada una de nuestras súplicas, a cada una de nuestras oraciones, de nuestros ruegos, porque eso es lo que dice la palabra, que tenemos que ser obedientes para que nuestro Padre Celestial dé respuesta, hermana Yuni, porque si estamos en desobediencia, el Señor no puede hacer nada a favor de nosotros. Amén. Porque eso es lo que Él quiere de nosotros, obediencia. Así es. Sí. Aparte de eso, lo que el Señor pide es que seamos humildes, ¿verdad?
Dice la palabra que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Amén. Y eso es lo que Él pide de cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes, fieles, y la respuesta vendrá. Tenemos que ser constantes en la oración. Tenemos que ser perseverantes para que podamos tener la respuesta de nuestro Padre Celestial. Amén, así es, hermana. Como les decía, esperar en Jehová también significa tener confianza en Dios. Así es. ¿Verdad? Saber esperar en Jehová es En el tener tiempo confianza del Señor. en Dios. Esto nos ayuda a estar preparados para cuando Él nos hable. Cuando nosotros tenemos esa confianza plena en Dios, entonces nos está preparando también para cuando Él nos hable, poder escuchar su voz. Él nos está preparando de esa manera. Entonces seremos pacientes, dice, cuando nos pida que esperemos el cumplimiento de las promesas que se encuentran en su palabra. Tenemos que aprender a ser pacientes, ¿verdad? Porque a veces queremos las cosas en el tiempo de nosotros, pero todo es en el tiempo del Señor. ¿Está Amén. bien? Oramos, ¿verdad? Yo sé que el Señor nos escucha la oración y sabemos que Él nos va a dar una respuesta, pero es todo en el tiempo del Señor. En nuestro tiempo sería mentirnos nosotros mismos, ¿verdad? Nos autoengañamos. Sí, nos autoengañamos, Así es. ¿verdad? Porque todo es en su tiempo. Él ya tiene trazado todo. Y aunque le estemos orando y a veces decimos, pero estoy pidiendo, tengo tantos días de estar orando, pidiendo por tal, haciendo esta petición y el Señor no me da respuesta, quizá todavía Él dice, sea paciente. No es el tiempo. No es el tiempo. Es en el tiempo del Señor. Amén. Y muchas veces nosotros queremos en nuestro tiempo y otras veces nosotros queremos que sea ya. Y el Señor, nosotros tenemos que esperar en el tiempo de Él y conforme Amén. a la voluntad de Él, no Así es. como nosotros queremos. Y muchas veces he escuchado a muchas personas, que yo no lo comparto, cuando dicen está hecho, ¿verdad? Y quieren cuestionar al Señor. El Señor ya tiene su tiempo para cada respuesta que nos va a dar, ¿verdad? De acuerdo a la comunión que nosotros tengamos con Él, así mismo vamos a tener la respuesta de parte del Señor. Entre más nosotros nos acerquemos al Señor, el Señor se acerca más a nosotros. Entre más comunión tenemos con el Señor, hermana Yuni, más cerca el Señor está de nosotros. Y es ahí donde nosotros empezamos a ver la respuesta de Dios, ¿verdad? Más rápido. Pero si nosotros no nos acercamos a Dios, Él tampoco. El Señor es respetuoso, ¿verdad? El Así Señor es es. caballero. Amén. ¿Sí? Si nosotros damos un paso hacia el Señor, de igual manera el Señor lo da hacia nosotros. Amén. Así es. Como les decía al principio, en los versículos de Isaías 40, 29 y 31, dice, estos versículos corresponden a un himno que muchos hemos cantado. Yo sé que muchos hemos cantado ese himno, pero lo hemos cantado mal. Porque dice, pues decimos nosotros en el canto, los que esperan en Jehová. Hermana, ¿verdad que así cantamos? Así es. Los que esperan en Jehová, siendo lo correcto los que esperan a Jehová. Dice. Porque, como dice el versículo 31, ¿verdad? Los que esperan a Jehová. Esperar a Jehová, dice, es esperar a Él como persona. Representa la madurez de un cristiano que no está buscando añadiduras. Y los que esperan en Jehová esperan la promesa. Amén. Pero los que esperan a Jehová esperan al Dios que da la promesa. Amén. Entonces, lo correcto es los que esperan a Jehová, como dice el versículo. Porque así, de esa manera, dice, esperan al Dios que da la promesa. En estos versículos se dice que los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas. Así dice en el versículo 31. Dios no nos compró, dice, a nosotros nos compró con su sangre para que seamos valientes y para que seamos como el águila, que aprendamos a volar en las alturas, ¿verdad? Entonces Dios dice que nosotros tenemos que esperar a Dios, que Él es el que da las promesas. Amén.
Sí. Yo también tengo aquí un versículo que está en Juan 14:13 y dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cómo tiene que ser, hermana Yuri, nuestra oración? Toda oración debe ser hecha en el nombre de Jesús. Amén. No en verdad en nuestras propias fuerzas. Muchas veces hemos cometido el error de que hacemos oraciones y lo que menos hacemos es mencionar en el nombre de Jesús. Y nosotros no somos dignos de decir, ¿verdad?, se haga tal cosa. No, la oración, ¿verdad?, tiene que ser en el nombre de Jesús. En el nombre Amén. de Jesús, Así ¿verdad? es, No tenemos que obviar eso porque la oración no llegaría hasta nuestro Padre Celestial. Dice que también tenemos aquí unos niveles de la oración. En Lucas 11:9 encontramos, ¿verdad? Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Entonces, dice que Jesús explicó que hay 3 niveles en la oración: pedir, buscar y llamar, ¿verdad? Y eso tenemos, pero siempre hacerlo en el nombre de Jesús, como dice la hermana Yadira. Así es. ¿Verdad? Tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Vamos a buscar en el nombre de Jesús. Y vamos a llamar en el nombre de Jesús. Estos niveles son la oración. Dice que pedir y se os dará, porque todo aquel que pide recibe. En la intercesión, buscad y hallaréis, porque el que busca halla. Y en el clamor, llamad y se os abrirá, porque el que llama se le abrirá. Amén. ¿Verdad? Entonces, pero siempre tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, porque no es en nuestro nombre, ¿verdad? Es en el nombre poderoso de Jesús. Y Él va a escucharnos y Él va a ver la actitud de nosotros. Así es, porque las oraciones emotivas no llegan ni al techo, ¿verdad? Las oraciones tienen que ser en el nombre de Jesús. Amén. No podemos orar de forma emotiva, porque lo estamos haciendo en vano, ¿verdad? Así es. Amén. Como dice la oración, pedid y se os dará, porque todo aquel que pide recibe. Amén. Amén, hermana. Amén, Todo que pide, dice, recibe, vamos a recibir. ¿Por qué no? Porque vamos a dudar del poder de Dios. Así es, yo creo que todos hemos pedido. Yo he pedido tantas cosas y las he recibido, ¿verdad? Yo creo que a diario recibimos estas bendiciones de Dios. No podemos decir como hijas de Dios que no somos bendecidas, claro que sí, porque la bendición es a diario. El Señor tiene extendido su mano todos los días para con cada una de nosotros. Y esos pedimentos que nosotros hemos hecho en esos momentos de tribulación, hemos visto la mano del Señor, hemos visto su brazo extendido. En cuántas dificultades, ¿verdad?, que hemos pasado en nuestra vida, hemos visto el poder de Dios manifestado, ¿verdad? Hemos visto que Él ha tenido cuidado de nosotros y que los tiene a cada momento, y que es tan grande su misericordia que aún de nuestras familias, hermana Yuni, de aquellas que aún no han entregado su vida a Cristo, el Señor ahí tiene misericordia, tiene extendida su mano, está dando oportunidad, y muchas veces es por nuestro clamor, nuestra oración, nuestra súplica, nuestro ruego, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial. Amén, así es. Creo que todas tenemos gratitud, hermana. Todas, sí, hermana. La oración tiene poder. Amén. Cuando uno ora, el único que le conoce el corazón a uno es Dios. Amén. Pero yo sé que de las personas que me están viendo, o que hoy están viendo, no sé, que están viendo el programa, ¿cuántos han orado y han recibido respuesta inmediata? En mi caso, yo he orado y yo he dado testimonio. He orado y el Señor me ha mandado respuesta de inmediato. Y yo me quedo como sorprendida y le digo, gracias, Señor,
qué poder de la oración. Amén. El poder de la oración es grande, muy grande. Dios, como les digo, no se queda con nada. Él conoce nuestro corazón y cuando le pedimos con fe y con ese amor, él muchas veces nos da respuesta inmediatamente. Yo soy un testigo, yo puedo dar testimonio de que yo he orado y he recibido respuesta inmediata. Quizá no en todas las oraciones, en algunas, como les decía, el Señor tiene trazado todo y Él sabe en qué momento nos va a dar respuesta también. Entonces tenemos que aprender a ser pacientes, a saber esperar en el Señor y sabemos que el Señor va a darnos una respuesta positiva. Y gracias porque estamos, ¿verdad?, con esa oración constante, hermana Yadira. Así es, amén. Y nuevamente, hermana Yuni, pues yo quiero recalcar, ¿verdad?, que nuestro ejemplo debe ser Jesús. Amén. Jesús es el ejemplo perfecto para nosotros, ¿verdad? Es el ejemplo perfecto para todos, amados hermanos que nos están viendo a través de la televisión. Ese es el ejemplo que debemos seguir, Jesucristo. Él, pues, nos dice en Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Creo que eso tenemos que imitarlo nosotros, hacerlo con frecuencia, apartarnos, ¿verdad? Tener ese tiempo para tener la comunión Amén. con Él, para poder agradar el corazón de Él, tener esa comunión, ¿verdad? Así como cuando nosotros tenemos a alguien, ¿verdad?, un amigo o una amiga, para que nos conozcamos más tiene que haber comunicación, ¿verdad? Y luego de comunicarnos, eso va creciendo y va creciendo. Así es la relación con el Señor. Tenemos que ser imitadores de Jesús. Jesús se apartaba a esos lugares desiertos a orar. También en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Nuevamente nos dice la palabra de Dios que tenemos que apartarnos a orar, ¿verdad? Ese es el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo a seguir, Jesucristo. Luego vamos a continuar con la segunda parte después de este video. No importa que sea lo que estés sintiendo en tu vida, no te olvides de proclamar sus verdades. No te olvides de proclamar sus promesas, que son reales, que son fieles, que son verdaderas para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren proclamar conmigo en esta noche que hay poder en la oración? ¿Cuántos creen que hay poder en la oración? El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. ¿Lo creen? Y el enemigo, Satanás, caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. ¿Cómo? Si oras ferviente toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Créelo, hermano, créelo. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Todos los que lo creen así como yo lo canto, digan amén. Jesús dijo, orad sin cesar. El poder del cristiano
está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Orad sin cesar, dijo Jesús, para que no caigáis en tentación. Y en otra parte la Escritura nos exhorta y nos dice a ti y a mí que vivamos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes, hermanos míos, constantes en la oración. Cantemos juntos. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Dale gloria a Él, dale gloria a Él, dale gloria a Él. Bueno, continuamos, hermanos, con el programa. Tenemos aquí que nos escribió por Facebook Dania Murillo, donde le damos muchas bendiciones a ella. Gracias por estarnos escuchando o por estarnos viendo, a los que también pueden llamar, ¿verdad? Haciendo sus peticiones. Les damos las gracias a Dania Murillo porque ella está pendiente del programa, dice, y que Dios me la bendiga. Gracias a Dania, que continúe escuchando el programa porque es un programa de mucha bendición. También tenemos aquí, ¿verdad? Una cita en Lucas 11:1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El 2 dice: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, nosotros también tenemos que pedirle que nos enseñe a orar, porque muchas veces decimos: pues no puedo orar. Pero si le pedimos al Señor, Él nos va a enseñar. Y en su palabra, aquí en Lucas 11:1, nos está enseñando cómo debemos de orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando habla sobre Padre Nuestro, personaliza esto y atrévete, dice, a llamar a Dios Padre mío. Debemos acercarnos a Dios como a un Padre. Entonces tenemos que tener esa confianza, acercarnos como cuando le hablamos a nuestros padres, ¿verdad? Aquí, que les pedimos, les solicitamos muchas cosas. De esa manera también tenemos que acercarnos al Dios Todopoderoso con confianza, contarle lo que a nosotros nos pasa, lo que estamos viviendo o el problema que estamos pasando, con ese amor, porque Él nos va a abrir los brazos, Él nos va a escuchar nuestra oración con mucho amor, así como nuestros padres aquí en la tierra nos escuchan, ¿verdad? Y también dice: estás en los cielos. A veces vemos nuestros problemitas muy grandes, a veces tal vez el problema es pequeño, pero nosotros lo hacemos demasiado grande y nos confundimos y no sé, a veces hasta quizá podemos perder hasta la esperanza, la fe en el Señor. Pero Dios no nos manda a eso. Dios dice que ¿qué tamaño tendrán si los comparamos con el Dios que hizo el universo en que vivimos? Dice. Si hacemos esto, nos daremos cuenta que nuestros problemitas son insignificantes delante de Él, porque Dios es Dios, un Dios poderoso. Entonces nuestros problemas son insignificantes delante de Él, hermana Yadira. Y también dice santificado, es apartado,
No se puede mezclar a Dios con cualquier cosa. Dios es incomparable, hermana. Amén. Así Entonces, es. pues es santificado, ¿verdad? Sí. Y Dios, sabemos que Dios es un Dios incomparable. Amén. Y dice tu nombre, frente a un gran problema nos llenamos de ansiedad. Pero Jesús tiene el nombre sobre todo nombre y puede cambiar el nombre a tu problema. ¿Cuántos Amén. creen esto? Que Dios nos puede cambiar y transformar ese problema que tenemos y Él no ocupa mucho para cambiarlo, ¿verdad? Amén. Venga tu reino, nos dice. Hay personas que le demandan a Dios. Hoy día se habla de exigir a Dios nuestros derechos y que nos bendiga, pero Él vive en un reino y Él es el rey. Amén. No olvidemos que Él es el rey. Debemos de entender que nosotros somos los súbditos y que debemos suplicarle, humillarnos delante de Él, que es quien manda y somos nosotros quienes estamos llamados a obedecer. Amén. Entonces tenemos que suplicarle cada vez en nuestras oraciones y también tenemos que ser, hermana Yadira, humildes, Humildes, obedientes. obedientes. Sí, como dice, ¿verdad? Su palabra nuevamente, Amén. que un corazón contrito y humillado no lo desprecia, Amén, ¿verdad? así es. Aquí nos dice, ¿verdad? En su santa palabra. Yo también tengo aquí motivos de oración. ¿Por qué tenemos que orar, hermana Yuni? Son tantos los motivos por los que tenemos Amén. que orar a cada momento. Y nos vamos a ir con una cita bíblica que está en Santiago 5:13. Y nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Amén. Creo que este versículo es tan corto, pero podemos, ¿verdad?, sacar tanto de ello, porque imagínense que nos dice que si estamos afligidos, que cantemos, ¿verdad? Si estamos, dice, alegres, ¿verdad? También tenemos que darle gracias a nuestro Padre Celestial. También en Santiago 5:14 nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Nuevamente aquí nos dice, ¿verdad?, que nuestras oraciones, hermana Yuni, Amén. tienen que ser en el nombre de Jesús, para que nuestra oración llegue a nuestro Padre Celestial, porque Jesús es quien intercede por nosotros ante el Padre, y para que la respuesta de esta oración, ¿verdad?, la tengamos, tiene que ser en el nombre de Jesús. Amén, así es. También enviamos, ¿verdad?, una palabra de bendición nuevamente a las personas que nos están escribiendo, a los televidentes que están llamando, nos están escribiendo por las redes sociales. Bendecimos la vida de Delia, donde ella se encuentre. Enviamos palabra de bendición para ella y para toda su familia. Damos gracias a Dios por su vida y le invitamos a que continúe viendo el programa, que será de mucha bendición. Bueno, a continuación vamos a leer también otra cita bíblica que tenemos en Santiago 5:15. La oración de fe salva al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Todos debemos de orar con fe, ¿verdad? Como nos dice este versículo, tenemos que hacer lo propio, tenemos que tener fe para que la oración sea eficaz, porque si nosotros no tenemos fe, la oración no puede tener ningún efecto, hermana Yuni. Amén, así es, sí. Así es, tenemos que tener, ¿verdad?, esa emotividad de orar, de estar pendientes. Sabemos que si nosotros no estamos continuamente con la oración, difícilmente vamos a tener crecimiento. Amén. Tenemos que estar siempre, ¿verdad?, con la oración, que la oración no se vaya de nosotros, de día, de noche, a cualquier hora, ¿verdad? Tenemos otra cita también en Filipenses 4:6-7. Yo sé que el tiempo ya lo tenemos bien corto,
pero nos dice Filipenses 4, del 6 a 7, por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Pablo nos aconseja cambiar nuestras preocupaciones en oración, según el versículo, ¿verdad? Eso es lo que nos aconseja Pablo. Dice, ¿quiere usted preocuparse menos? Entonces ore más. Si queremos estar menos estresados, oremos más, ¿verdad? Dios nos manda que oremos. En el momento que empiece a preocuparse o tenga algún problema y tenga dificultades en su familia, en su hogar, entonces comencemos a orar, hermano, ¿verdad? Porque la oración tiene poder. Yo lo he vivido, se los digo y se los repito, muchas veces me he sentido angustiada, desesperada, y me he puesto a orar, he clamado al Señor y el Señor me ha dado una respuesta. Y créanme que yo después quedo, como dicen, bien liviancita. Entonces tenemos que tener esa motivación, esa confianza, ¿verdad? Estar orando, cualquiera que sea el problema, por muy grande que sea, hermana Yadira, tenemos que tener confianza buscar Dios. de inmediato a orar, ¿verdad? Sí. A tener esa comunicación con Dios y Él va a darnos una respuesta en ese momento. Así es. Dice que así que, amados hermanos, mantengámonos firmes y nunca dejemos de trabajar más y más por el Señor. El Señor quiere que nosotros estemos al pie de la bandera, ¿verdad? Ocupados en su servicio y estar firmes y constantes creciendo en la fe, ¿verdad? Para que nosotros podamos también poder compartir y hablar con otras personas, con otras amigos, ¿verdad? Hermanos, compartir la palabra, lo que el Señor nos ha enseñado. O lo que su palabra. Así es, donde mande su palabra, ¿verdad? Entonces podamos estar nosotros firmes, constantes, creciendo en fe, hermano. Amén, así es. Porque la palabra de Dios debe ser extendida, ¿verdad? La palabra de Dios debe de llegar a todos los lugares, a todas las personas. Y nuestra labor aquí, ¿verdad? Tiene que ser llevar la palabra, ¿verdad? Amén. Para todo aquel que aún no le ha entregado su vida al Señor. Amén, así es. Tenemos nosotros como cristianos orar mucho por aquellas personas, tenemos que orar por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por todas las personas, ¿verdad? Que nosotros conozcamos, tenemos que orar para que esas personas que aún no le han conocido al Señor, ¿verdad? Puedan llegar al conocimiento. Amén. ¿Y cómo podemos nosotros lograr? Es a través de la oración y con nuestro testimonio también, ¿verdad? Con nuestro testimonio podemos lograr que muchas personas lleguen al conocimiento de la palabra, que lleguen a conocer al Señor, ¿verdad? A través de la palabra de Dios encontramos muchos versículos donde podemos encontrar la respuesta a nuestras dificultades. A través de esos versículos, si nosotros los hacemos propios, sentimos que estamos como más cerca del Señor. Amén. Y que el Señor nos da la respuesta así, como de inmediato, como dice mi hermana Yuni, ¿verdad? Que muchas veces el Señor nos da respuesta de inmediato. A veces nos vamos a la Biblia y leemos un versículo y el Señor nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Amén. El Señor pues obra de manera diferente, pero para que no nos salgamos del tema, ¿verdad? Es la oración. La oración es la que nos va a dar la respuesta a todo. Tenemos que orar en todo tiempo, en todo momento, como dice aquí, ¿verdad? En Santiago, si está alguno enfermo entre vosotros, oremos. Amén. Sí. Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. También en Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Verdad? Creo que estos versículos los tenemos que hacer
propios, ¿verdad? Amén. Tenerlos en mente para que cada momento, pues sabemos que ahí está la respuesta a través de la oración. Entonces, ¿está alguno alegre? Se cante alabanza, Amén. ¿verdad? Entonces, aquí está en la palabra de Dios, ¿verdad? La respuesta a todo. A través de la oración nosotros podemos lograr todo, ¿verdad? Y no olvidándonos que es en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús tiene que ser nuestro clamor, nuestro ruego, nuestra súplica, ¿verdad? Nosotros tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Tenemos que interceder, ¿verdad? Por nuestros hermanos. Tenemos que clamar a Dios por todo y la respuesta vendrá. Así es, amén. Irma. Así es. Pablo también en Tesalonicenses, que por el tiempo no vamos a leer, ¿verdad? Pero Pablo siempre dice, daba a conocer el gozo que sentía por su fe en Dios, Amén. ¿verdad? Nosotros también deberíamos o debemos buscar la forma de animar y edificar a otros creyentes. Amén. Y hay tantas formas de animar y edificar, ¿verdad? A nuestros hermanos, Amén. ¿verdad? Cuando algún hermano tiene alguna necesidad y se nos acerca, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que tener esa palabra de amor, ¿verdad? Esa palabra que podamos ayudar a cada hermano creyente, ¿verdad? Así Dice es. que los cristianos debemos vivir en perfecta armonía. Pablo nos dice que debemos dejar que la paz de Cristo sea árbitro en nuestros corazones. Entonces, también hay muchos hermanos que se nos acercan, dice, hermana, ore porque estoy pasando por este problema. Entonces, es donde nosotros tenemos que actuar, Así es. orar, ¿verdad? Por cada uno de los que se nos acercan, Así ¿verdad? Hay hermanos que tienen también necesidad de oración y ellos tienen confianza y le buscan a uno para Así es. que uno los apoye en esa oración. Así es, sí. Entonces tenemos que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia, Amén. ¿verdad? Así es. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que tenemos que orar los unos por los otros Así es. para que nos fortalezcamos, ¿verdad? En el amor del Señor. Y eso tiene que ser permanente, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar preparados para cuando alguien se nos acerque, tener esa respuesta, ¿verdad? Tener esa palabra de ánimo, esa palabra, ¿verdad? Oportuna, que el Señor, ¿verdad? Nos habla a través de su palabra y que nosotros podamos también hablarle a Así otro es. hermano por medio de la palabra, Amén. ¿verdad? Sí. Así es. Así. Luego vamos a continuar hablando pues de la grandeza del Señor, ¿verdad? En nuestras vidas. Creo que nuevamente podemos aquí retomar algunos versículos que los debemos hacer propios, ¿verdad? Cada una de nosotros. Y pues para ustedes también, hermanos, amigos, televidentes, podemos hacer propios cada versículo y ahí vamos a encontrar la respuesta de nuestro Padre Celestial. Orando, dice, en todo tiempo, con gemidos, con clamor, con súplicas. La oración, dice, debe ser a cada momento, no solo cuando tenemos dificultades, sino que en cada momento de nuestra vida tiene que estar en nuestra boca la oración. Y la oración no solo es pedir, la oración también, hermana Yuni, es darle gracias al Señor, ¿verdad? Gracias a nuestro Padre Celestial por todo lo que nos da. Son tantas las cosas pues que Él nos da, que creo que no terminaríamos en toda esta noche de decirle, Señor, gracias por esto, gracias por el otro, con solo el hecho que nos da la vida. Creo que es un motivo para decirle, Señor, gracias. Gracias porque tienes cuidado de nosotros. Gracias porque hasta aquí nos has guardado. Gracias porque nos das el sustento, porque podemos trabajar, porque tenemos salud y porque nos da la lluvia, el aire y cuantas cosas. Creo que
tiene cuidado de tantas cosas que aún sin pedírselas el Señor está ahí, hermana Yuni, dándonos la respuesta, ¿verdad? Dándonos ese amor, ese cuidado que nosotros necesitamos. Y son tantos los motivos, creo que no debemos cansarnos nunca de decirle, Señor, gracias. No solo decirle, Señor, te pido esto, te pido lo otro. Tenemos que decirle, Señor, gracias por todo y en todo momento. Tenemos que ser agradecidos con nuestro Padre Celestial. Hermana Yuni. Gracias, hermana. Creo que estamos por finalizar. Le damos gracias primeramente a Dios por estar aquí en este programa. Estamos finalizando ya. Espero que haya sido de mucha bendición en cada uno de sus hogares. Sé que Dios es el que habló a través de nosotros y espero que cada palabra, ¿verdad? Cada palabra que nosotros pudimos compartir con ustedes haya sido de mucha bendición. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que sigan adelante, ¿verdad? Adelante, porque Dios es bueno. Y sigamos en la oración. No dejemos de orar, porque si tenemos alguna dificultad, sigamos orando, porque Dios va a dar una respuesta. Dios nos va a dar la contestación y en el tiempo de Él. Amén. Que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Sí, hermana Yadira nos despide en oración. Sí. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, nuevamente damos gracias por ese privilegio que nos has dado de estar aquí, Señor, donde hemos hablado de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que eres, Señor. Y te pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo, que bendigas a todas aquellas personas que han visto este programa, Señor. Enviamos una palabra de bendición para todas aquellas personas. También te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, que pases tu mano sanadora y que dé respuesta a todas aquellas personas que llamaron y que nos escribieron pidiendo que oráramos, Señor, por salud. Sí, nuestra hermana, Señor, que pidió por la diálisis que se va a hacer. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que seas tú propicio a sus necesidades, Señor. Que seas tú el médico por excelencia haciendo en la vida de mi hermana esa diálisis, Padre Santo, te lo suplicamos. También te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por la salud de la hermana María de Jesús, que ayer llamó también y escribió pidiendo oración porque iba a ser operada de una hernia en la columna. Señor, enviamos en tu nombre una palabra de bendición y sabemos que tú vas a dar respuesta conforme a su santísima voluntad, Padre Santo. También, hermanos que nos han llamado, sabemos que la respuesta vendrá conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. También pedimos en esta noche por todos aquellos hermanos de nuestra iglesia que están enfermos, Padre Santo, que seas tú el médico por excelencia, que seas tú el médico que sana, que opera, que restaura, que levanta. Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias nuevamente por haber estado aquí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Llegamos al final de su programa Clama a mí, clama a mí.